Hola, esto es Montevideo Tarot y en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los grimorios. Así como los códex son libros anteriores a la imprenta, generalmente copias muy antiguas de la Biblia, los grimorios hacen referencia a libros prohibidos por la iglesia. Generalmente eran compendios de hechizos e invocaciones, material relacionado con las artes oscuras y sobre la naturaleza demoníaca. Entre estas de cosas que se pueden encontrar en ellos figuran métodos para fabricar diferentes tipos de talismanes, métodos para invocar entidades sobrenaturales, cómo lanzar encantamientos y hechizos, las instrucciones necesarias, vale decir, para efectuar un aquelarre, correspondencias astrológicas, lista de nombres y ángeles y demonios, en fin, un largo etcétera. Lo más curioso es que realmente son muy pocos estos grimorios existentes anterior al siglo XIII, mientras que existen códex que datan del siglo III y IV. Eso nos da una idea de que la explicación más lógica, ¿verdad?, sería que el celo de las autoridades eclesiásticas a la hora de perseguir y destruir estos libros. Ya que su naturaleza es anterior a la imprenta, circulaban muy pocas copias y todas hechas a mano. Grimorio deriva de la palabra italiana rimorio, que significa composición de versos. Los hechiceros medievales consideraban que las operaciones mágicas debían de hacerse en verso para una mayor efectividad. De ahí la expresión incantesimo, que se empleaba verso y canto, que en el español vendría a entenderse como encantamiento. Bueno, vamos a ver el más antiguo, es el Liber Anegensis, el libro de las leyes. Este grimorio es considerado uno de los más antiguos, data del siglo XIII y es la traducción de una obra árabe del siglo IX, atribuida a Yunim ibn Isaac, quien fue un médico, escritor y traductor de la corte del califa al-Ma'mún, que le dio la custodia de la Casa de la Sabiduría de Bagdad, una importante biblioteca y centro de reunión de las mentes más brillantes del califato. Dominaba 4 idiomas y era conocido en la ciudad como el califa de los traductores. Tradujo muchas obras de los clásicos y es por este motivo que se le atribuye la teoría de la autoría del libro a Platón, algo que no es así. El grimorio está separado en dos partes, como el libro mayor y libro menor. El libro mayor está constituido por una interesante lista de cosas que podría ser el dueño del mismo, como adquirir una serie de poderes sobrehumanos, la invisibilidad, el dominio de los fenómenos naturales, transformaciones, la división del futuro. Hay un apartado donde se puede crear entidades vivientes artificiales. Era necesario para eso tener un laboratorio mágico equipado, ¿no? Las muestras biológicas, es decir, parte de animales y de seres humanos, se guardaban en frascos de vidrio o de metal, sumergidas en soluciones especiales, así como diferentes tipos de fluidos, como ser sangre, semen. Bueno, estas creaciones mágicas recuerdan algunas pesadillas del cine moderno de terror, ya que el apartado dice, por ejemplo, cómo crear una especie de homúnculo de una vaca. Este híbrido humanoide exigía el sacrificio de una vaca o en su efecto una oveja. Se le agregaba de forma predeterminada sangre humana destilada con varios componentes alquímicos. Esto concluía en la creación de abejas que luego se condensaban para crear este híbrido, que no se describe en detalle,
pero que al parecer es inteligente y obediente a su creador, a diferencia de la obra de Frankenstein, ¿no? En algunos pasos recuerda también al golem hebreo. Resulta extraño el uso de diferentes animales como destiladores del producto final. El método es el siguiente: el animal es devorado por otro, a su vez este concentra la esencia vital y así se va concentrando lo que el encantador quiere. Por ejemplo, para convocar la lluvia se prepara un perro al cual es devorado por un cuervo. Luego esta ave es cocinada en un caldero especial donde se colocan vapores, donde se colectan los vapores que sirven para la invocación de la lluvia. En el libro menor recuerda un tratado de óptica antigua. Está dedicado a las ilusiones ópticas y a lograr ciertos efectos de ilusiones. Es de alguna manera sería el tratado más científico de estos dos, ya que incluso se concentra mucho en la creación manual de estos dispositivos. Hay unas referencias a anatomía y funcionalidad de miembros animales, en lo cual indica una enorme curiosidad por parte del creador del grimorio, ¿no? Y ahora vamos a ver el más conocido, el más popular de todos los grimorios, que es la clavícula de Salomón. Este libro, este grimorio, que se denomina Pequeña Llave, ¿no? Clavícula significa pequeña llave, es un libro anónimo del siglo XVII y por lo tanto posterior a la invención de la imprenta. Es uno de los libros sobre demología más populares y conocidos. Supuestamente es la traducción de un grimorio más antiguo llamado Clavícula de Salomón, que databa del siglo XIV o XV. Fue y es la inspiración de gran número de libros sobre magia y cábala. En este grimorio se lee por primera vez los títulos nobiliarios de la jerarquía infernal y muchos de dibujos sobre ellos. Contiene una serie de conjuros para invocar una detallada lista de espíritus, sus descripciones y potenciales usos. El invocador podía además obligar a estos espíritus a cumplir su voluntad. Es por este motivo que se detalla muy precisamente el ceremonial previo necesario para la invocación. Cómo la fabricación exacta de amuletos, sellos, signos y círculos necesarios para la protección del invocador. Esto estaba orientado a prevenir que el espíritu invocado tomase el control, lo cual sería catastrófico para el conjurador, ¿no? Así como una larga lista de rituales de protección y expulsión. Existe una tradición muy interesante en Oriente Medio sobre el poder de Salomón para subyugar espíritus malignos. Resulta que en las Mil y una Noches, la conocidísima recopilación de historias árabes musulmanas, nos cuenta que Salomón, Suleimán en árabe, el poderoso hijo de Daud, en árabe, se le conocía como el señor de los Jinni. Jinni es el sinónimo de genio, ¿no? Por esos seres mitológicos dueños de una gran magia. Al parecer, Salomón castigó a una serie de estos genios que se negaron a obedecerle. Usando su arte secreto, los confinó en unos jarrones tapados con un sello de plomo con el nombre de Alá impreso en él, lo cual impedía que estos genios pudieran quedar libres. Bueno, esto inspiró sin duda mucho más tarde la famosa lámpara de Aladino. Es por este motivo que al poner el nombre de Llave de Salomón a este libro, revelaba en gran medida sobre qué tema trataba el mismo. El libro está dividido en 5 partes, cada una trata una materia específica. El primer libro se llama Ars Goetia, es un tratado sobre brujería. Salomón habría invocado
a 72 demonios, a los cuales encerró en sendas vasijas de bronce. Estas vasijas estaban selladas con símbolos mágicos que evitaban que se escapasen y los obligó a trabajar para él. Este tratado se encuentra en la lista de estos demonios, su título infernal, así como la construcción de estos contenedores, ¿no? Para suprimir el poder de estos seres infernales, ¿no? Además de cómo usar de forma segura las fórmulas mágicas de invocación, ¿verdad? Uno no quiere tener un demonio furioso suelto por la casa. Después, el segundo libro es el Teurgia Goetia, trata sobre teurgia, que es la práctica mágico-religiosa por medio de la cual, a través de un ceremonial preciso y posturas físicas concretas, se recitan fórmulas mágicas antiguas en un idioma desconocido para el teurgo, que lleva a comunicarse con ángeles y dioses para atraer al operador beneficios y conocimientos. Aquí se detallan los nombres de 32 espíritus de los aires que Salomón invocó y encerró. Esto permitía al consultante descubrir cualquier cosa oculta, así fuesen elementos o secretos de las personas, así como la construcción de parte de obligar a estos espíritus a construir objetos mágicos, cualquier objeto mágico que el invocador le pidiese. El Ars Paulina, que vendría a ser el cuarto libro, es un tratado astrológico angélico astrológico en realidad, donde se revelan los nombres de los ángeles de cada hora, así como sus sellos, sus sirvientes, la conexión entre ellos y los 7 planetas regentes, la relación con cada casa zodiacal y la influencia que estos ejercían sobre los nacidos en esa particular casa, ¿no? Al conocer los nombres de los ángeles, la persona podía obligar, no tanto obligar, sino conociendo a la persona del ángel y la persona que uno quería de alguna manera, la persona objetivo, sabiendo esos dos nombres, uno podía, cambiar el curso de la vida de esa persona, para bien o para mal. El Ars Armaed es un tratado sobre cómo fabricar una tablilla de invocación para ángeles mucho más poderosos. Se explica cómo se debería hacer esta tablilla, el color de las velas, mismo cómo fabricar cada vela. En este sentido no hay métodos de contención o escudos de ningún tipo. Si uno se equivocase o era irrespetuoso al invocar estos espíritus, podría ser muy peligroso, incluso terminar con la vida del invocador. Era necesaria la obediencia al pie de la letra de las instrucciones y era fundamental ser exacto en las oraciones que se decían. Y el último libro, el Ars Notoria, se dedica pura y exclusivamente a la magia. Nos cuenta cómo Salomón recibió sus métodos y secretos de parte de un ángel. Es una colección de diferentes oraciones con palabras en griego y hebreo. Se nos dice cómo pronunciarlas. Estas están directamente relacionadas con las fases lunares. Estas conectan con ángeles cercanos a Dios. La ejecución debe ser clara y acertada, tanto como la pronunciación de la ortografía. Por supuesto, tanto como en el Ars Notoria como en el Ars Amadel, uno tiene que pedir cosas justas y razonables. Se le otorga al operador una serie de dones, como una buena memoria, elocuencia, sabiduría, siendo esta la última de estas llaves. Bueno, como pueden imaginarse, tanto necromantes como hechiceros buscaban poseer uno de estos grimorios, ya que conferían al operador, al que lo poseía, un gran poder, ¿no? O sea, desde
subyugar por un lado demonios, espíritus que trabajaran para uno, así como la conexión con seres celestiales y conocer los secretos de la obra divina. Y bueno, de esa manera, al conocer los hilos detrás de la creación, poder cambiar la naturaleza de las cosas, ¿no? Por supuesto que muchos grimorios fueron destruidos con el correr de la historia, obviamente la Inquisición, y no solamente la Inquisición per se del siglo XIV y XV, sino la iglesia más antigua quemaba muchos de esos libros en los cuales se podía oler algo de herejía. Algunos creen que la Biblioteca Pontificia tiene en su interior escondido un montón de estos grimorios de los cuales ignoramos completamente su nombre, pero que tendrían cierto o la esencia del conocimiento oculto, digamos, en palabras de antiguos necromantes y hechiceros. Era para esto entonces que se usaban los grimorios, en gran diferencia a los códex. Como les dije al principio, los grimorios más antiguos son mucho más jóvenes que los más viejos códex, pero igual no dejan de tener una antigüedad bastante grande, en el ansia del ser humano de poder dominar la naturaleza. Bueno, por acá vamos terminando. Recuerden que pueden consultar nuestra revista en www.montevideotarot.com.uy. Bueno, si quieren se suscriben, pueden compartir igual si el video les fue de su agrado. Y no se olviden que ya este sábado, 2 de abril, que empieza la Semana Santa, vamos a subir un video diario con lo que se festeja o lo que se recuerda cada día de la semana, para aquellos que tengan intención de tener una idea, ¿verdad?, de qué se festeja en la Semana Santa del ritual cristiano, obviamente. Así que nos veremos, será hasta la próxima. Yo soy Rubén. Adiós.